les da la más cordial bienvenida a los señores de la mesa principal, señor diputado don Juan Carlos Mendoza, al señor Francisco Sancho, coordinador del programa de estudios fiscales de la Universidad Nacional, y a los estudiantes, la señorita Mónica Navarro y el señor Orman Narváez. Asimismo, un saludo especial para nuestras autoridades institucionales, el señor Alejandro Macís Arce, director de la Escuela de Administración de Empresas. También saludamos a nuestros invitados especiales, la señora Paulina Ramírez, vicealcaldesa, a la señora Maricel Mora, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartago, y al señor Rafael Hidalgo. Además, un sentido saludo a los estudiantes y profesores de las sedes de Cartago y de San Carlos, al público en general que hoy nos acompaña. Cuando la profesora Jimena Araneda Fornaciari nos propuso que eligiéramos de los temas que conforman nuestro curso, el de esta mesa redonda, como grupo no tuvimos discrepancias para elegir. Queríamos que fuera sobre política fiscal. Creemos que con una actividad como esta podemos encontrar respuestas a las interrogantes que se nos presentan y conocer cuáles son los esfuerzos que se están realizando para cambiarlas, ya que esto nos afecta a todos como costarricenses. Es claro que todo Estado requiere recursos para poder hacerle frente a sus obligaciones y satisfacer las necesidades de sus habitantes. En nuestro país, el gobierno tiene la obligación de proveer de bienes y servicios que comprenden educación, infraestructura, salud, parques nacionales y seguridad, entre otros. Mucho se comenta sobre la historia de las reformas tributarias aprobadas en Costa Rica durante los últimos años. Se ha enfatizado sobre los escuálidos y pasajeros resultados en materia de recaudación de tales reformas legales. En los 80, los incentivos a las exportaciones generaron una fuerte presión sobre las finanzas públicas, debido a la reducción de ingresos y el aumento de gasto en subsidios, lo que llevó al gobierno a proponer una reforma centrada en los principales impuestos internos. En los 90 tampoco existió mucho consenso acerca de las políticas que se iban a imponer. El sistema tributario costarricense se ha vuelto regresivo, ya que el sistema impositivo ha tenido un efecto casi nulo sobre la distribución del ingreso y más bien ha provocado el deterioro de la justa repartición del ingreso, cobrando más impuestos a quienes menos lo tienen. Asimismo, es conocido que entre las dificultades a las que se enfrenta el país en esta materia se encuentra el elevado nivel que alcanza la evasión tributaria y el fraude fiscal. Esto reduce la efectividad de los esfuerzos administrativos y de reforma en los sistemas tributarios. Lo cierto de todo es que hay que tomar medidas, pero estas deben permitir el desarrollo armónico de nuestra Costa Rica, un desarrollo con oportunidades para todos, un desarrollo con equidad en la distribución de la riqueza y así evitar que el país caiga en una crisis como la que están viviendo los países europeos en la actualidad. Por eso, el día de hoy queremos conocer las distintas posiciones acerca del tema y para eso hemos invitado a distinguidas personalidades expertas en la materia. A continuación, expondremos la dinámica de la mesa redonda, que será conducida por mi compañera, la señorita Mónica Navarro. Los panelistas tendrán 15 minutos cada uno para exponer sus puntos de vista.
Para ayudar al manejo del tiempo a los panelistas, se les mostrará la tarjeta amarilla cuando queden 3 minutos para que puedan ir cerrando su intervención inicial. Al término de los 15 minutos, se mostrará la tarjeta roja para evidenciar que el tiempo ha concluido. Luego tendremos el espacio de preguntas de parte del público, para lo cual estarán siendo repartidas unas tarjetas a cada una de las filas del auditorio, para que el público pueda redactar en ellas sus preguntas hacia los expositores. Luego, mis compañeras y compañeros se encargarán de recogerlas y hacerlas llegar a la mesa principal, justo después de la presentación de cada panelista, para que ellos puedan responderlas. Seguidamente, los panelistas tendrán cada uno 10 minutos para contestar sus preguntas, para lo cual haremos también uso de las tarjetas mencionadas anteriormente. Antes de pasar a las conclusiones, tendremos el placer de disfrutar de la participación de la Orquesta de Guitarras del TEC. Por último, al finalizar la sesión, tendremos la oportunidad de socializar con los panelistas en un pequeño refrigerio que hemos preparado para todas y todos. Dejo con ustedes a mi compañera Mónica Navarro para que pase a moderar la actividad. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Primeramente, quisiera agradecerles a nuestros panelistas por participar tan gentilmente en esta mesa redonda. También quisiera aclararle a nuestro público que lamentablemente no vamos a contar con la participación del viceministro de Hacienda, el señor Randall García, el cual nos había confirmado su presencia hasta hoy a las 11 de la mañana, cuando su despacho nos informó que no iba a poder participar. Para continuar, vamos a iniciar la mesa redonda con la participación del señor Juan Carlos Mendoza. Él es miembro de la Asamblea Legislativa y diputado para el partido Acción Ciudadana para el periodo 2010-2014. Es máster en Comunicación y bachiller en Ciencias Políticas, ambas por la Universidad de Costa Rica. Fue presidente de la Asamblea Legislativa durante el 2011-2012, jefe de su partido durante el 2010-2011. Además, forma parte de varias comisiones permanentes, como lo son la Comisión Ordinaria de Asuntos Económicos y la Comisión Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Démosle un gran aplauso. Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo cordial, don Francisco. Estudiantes, profesores, tanto los que están aquí en Cartago como que me informan, también los que están viendo desde San Carlos. Un saludo muy especial para todos y para todas. Primero que todo, pues el agradecimiento a la Escuela de Administración de Empresas por la invitación que me hicieron para que conversemos sobre un tema que claramente determinará en mucho si se pueden lograr o no las metas que como nación, como país, nos fijamos. Es un tema central en cualquier discusión política, en cualquier discusión económica, en cualquier discusión social, porque abarca pues todos los ámbitos de la vida en sociedad. Yo quiero partir de 3 premisas. El problema fiscal existe y tiende a agravarse y tiene consecuencias directas para la factibilidad del Estado costarricense. Segundo, las reformas aprobadas hasta este momento constituyen paliativos que no resuelven los problemas estructurales, y los resultados que han tenido han sido limitados en términos de recaudación, lucha contra la evasión, pero sobre todo en función de alcanzar una meta, cual es la justicia tributaria. Se requieren cambios importantes entonces en áreas estructurales que den sostenibilidad al sistema y que permitan corregir los desequilibrios que existen. Estos cambios estructurales
tenemos, antes de hablar de esos cambios, que tener claro entonces cuáles son los desequilibrios que queremos corregir y cómo lo podemos hacer desde una visión que incorpore en el debate tanto los desequilibrios socioeconómicos que afectan a la población, como el desempleo, la pobreza, el deterioro ambiental, entre otros. Es decir, esto no es una discusión meramente económica, es una discusión que afecta, bueno, y la economía igual afecta a todas las áreas de la vida, así que tampoco se puede simplificar cuando se dice que se trata de una discusión solo de un carácter. Y entonces quisiera que nos enfoquemos en algunos de los desequilibrios que existen. Acá muy probablemente también en algunos temas podamos coincidir mucho con la exposición o con las ideas que se plantean desde el programa de estudios fiscales de la Universidad Nacional, porque algunos de estos temas que estoy exponiendo los hemos podido conversar con don Henry Mora, quien trabaja y ha estado ligado a la Universidad Nacional, así que tal vez de pronto encontramos varias coincidencias en estos temas. Y vemos cómo entonces hay ciertos desequilibrios. Uno es la brecha fiscal, cómo se transforma el nivel y la estructura tributaria, la calidad del gasto y la gestión de la deuda pública. Tenemos desequilibrios en lo que llamamos la brecha de ahorro e inversión, como corrigiendo las debilidades estructurales del sistema financiero y su vínculo con los sectores productivos. Hay una brecha externa que requiere enfocarnos en promover la inserción en la economía mundial que mejore en el largo plazo la competitividad sistémica y la calidad de la inversión extranjera. O sea, no es solo a qué empresas vamos a traer al país, sino qué valor agregado, qué tipo de encadenamientos productivos tienen esas empresas con las empresas nacionales. La brecha inflacionaria, como enfrentando la inflación no solo a través de medidas y políticas de manejo de la demanda y la liquidez, sino mediante políticas de promoción de la competencia en los mercados internos y reformas estructurales que disminuyan la dependencia energética y la importación de alimentos básicos. Y es que claramente estos temas, el tema de cómo producimos la energía, el tema de cómo compramos la comida que comemos como nación, tienen efectos importantes según la fuente. No es lo mismo producir energía en el país a partir de fuentes renovables que mantener la demanda que tenemos del petróleo que se va agotando cada vez más en el mundo y ya llegó a la meseta y ahora solo viene pues reduciéndose en la cantidad que existe en el mundo y en el costo de su extracción. Y tenemos pues una brecha importantísima, cuál es la creciente desigualdad en los ingresos. Veíamos un estudio de hace pocas semanas cómo en América Latina, que es el continente más desigual en el mundo, no el más pobre, pero sí el más desigual, en todos los países de América Latina la brecha entre ricos y pobres se ha venido disminuyendo, con excepción de un país. Adivinen cuál es. Bueno, lamentablemente en Costa Rica tenemos esa situación donde cada vez más se va concentrando la riqueza. El coeficiente de Gini nos lo ha venido expresando reiteradamente, pero en estos momentos tenemos esa situación que es el país en América Latina el único donde está creciendo, y está creciendo la desigualdad a tasas cada vez más altas. Y entonces, cuando hablamos de materia fiscal, pues claramente también tenemos que hablar de distribución de la riqueza y la herramienta que significa en términos de distribución de la riqueza.
Ahora, ustedes pueden pensar que tanto algunas de estas premisas como los desequilibrios que propongo que entremos a analizar, pues son parte de cualquier discurso político, que en la mayoría de las ocasiones, pues para lo que han servido es para disfrazar paquetes de impuestos que están muy lejos de perseguir un tratamiento integral de una política fiscal. Eso pues me permite recuperar algunos errores que en esto me basé claramente en un artículo que don Henry Mora escribió, que me pareció interesantísimo, cuando apunta a errores ético-políticos en las reformas fiscales. Y me parece central entrar a ver cuáles son esos errores. Lo primero es el error de no aprender de los errores del pasado. Todas las reformas aprobadas en los últimos años hablaron de justicia tributaria. Una incluso llevaba ese mismo nombre, pero ninguna obtuvo resultados satisfactorios en ese campo. En todas se prometía combatir la evasión, pero la evasión continúa siendo escandalosamente alta en este país. Como era de esperarse, pues todas tuvieron desaprobación de la población. Entonces, claramente hay que aprender de esos errores. El segundo error es pretender aplicar a la realidad costarricense modelos tributarios obtenidos de otras latitudes. Ignorar la realidad social, económica, política e institucional de un país, pues siempre nos va a llevar al fracaso. Hay que pensar nuestras propias soluciones. Claro que uno puede ver buenos ejemplos y también buenos o malos ejemplos de lo que no hay que hacer en otras latitudes, pero siempre hay que pasarlo por el camino de la realidad que vivimos como nación. Un ejemplo es diseñar un IVA para Costa Rica que ignore que alrededor de un 35% de la población se encuentra en el límite de la línea de pobreza. Entonces tenemos que ser capaces de diseñar un modelo que responda a nuestras particularidades y necesidades. El otro error, el tercer error, es no entender que un impuesto vale lo que la administración encargada de aplicarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ¿de qué nos vale tener un impuesto muy depurado, muy bien conceptualizado, si tenemos una administración tributaria que no tiene las herramientas para hacerlo efectivo? Entonces, ahí tenemos pues claros problemas como ha sido la politización de grandes decisiones, el clientelismo político, las remuneraciones insuficientes, una informatización muy limitada y lo he podido ver a lo largo de mi experiencia en la Asamblea Legislativa, una gran presión de grupos de poder para plantear exoneraciones en cada vez que se discuten los impuestos. Un gran muñequeo político de ciertos grupos de presión que realmente tienen esa posibilidad de incidir en las decisiones sobre exoneraciones. Claramente creo que el error más grande que se ha hecho es el darle la espalda a los y las ciudadanos cuando de una política fiscal se está hablando. Y es que las consultas que se hagan a organizaciones de la sociedad civil, a sectores productivos y a los mismos partidos políticos es un paso absolutamente necesario para darle una viabilidad política a cualquier proyecto de ley que sea tan complicado como un proyecto que venga a hacer una reforma fiscal integral en este país. Y bueno, cuando hablamos de reforma fiscal integral, cuando hablamos de ingresos, pero también hablamos de egresos. Claramente ha habido reformas en las cuales solo se habla de la parte impositiva y no se pone ningún énfasis en cómo se va a hacer un control del gasto. Entonces,
la relación costo-beneficio de la reforma tiene que ser conocida y comprendida por toda la población, o por lo menos una amplia gama de la población. Y son temas complejos, porque pues ustedes que vienen estudiando el tema, al principio cuando lo empezaron a estudiar, imagino, no era tan fácil. Conforme se va aprendiendo el lenguaje, los términos, los conceptos, pues uno va aprendiendo de la materia. De hecho, pues a mí me tocó aprender mucho más de este proceso en toda la discusión que se dio entre el 2002 y el 2006, cuando se discutió el llamado pacto fiscal y se aprobó la ley de contingencia tributaria, si mal no recuerdo, en el 2003. Bueno, en ese momento, sobre la práctica, pues también hay una gran oportunidad de aprendizaje, pero en general es un tema algo escabroso para el común de la población, y yo creo que quienes tenemos algunas herramientas teóricas para poder enfrentar este tipo de temas, también tenemos una gran responsabilidad en poder llevar este debate a otros espacios. Hay un quinto error, que es el de restar importancia a la responsabilidad fiscal y a los debidos usos de nuevos tributos. Claramente, pues si la ciudadanía no confía en que los impuestos van a ser utilizados adecuadamente, el rechazo va a ser inmediato. Bueno, nos sucedió el año pasado cuando estábamos discutiendo la reforma fiscal y en la Asamblea Legislativa, y empiezan y siguen saliendo casos de corrupción. ¿Qué confianza va a tener la gente, que de por sí ya va a estar renuente a cualquier tema en materia de impuestos de por entrada, cuando estamos viendo que hay un manejo completamente inadecuado de los recursos existentes, que se van más de 20.000 millones en una trocha en la zona norte, con grandes casos de corrupción detectados? Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Ahí claramente hay todo un mensaje que dar, sobre todo para que entendamos que el tema de impuestos, pues al fin de cuentas, debe de beneficiar a las grandes mayorías de la población. Tienen una función clara en lo que es proveer servicios públicos oportunos y de calidad, pero eso se tiene que demostrar y tiene que haber una claridad. Entonces, si tenemos claro esos desequilibrios que hay que corregir a la hora de dar un debate fiscal profundo, tenemos también que entender y podemos entrar a pensar el desarrollo de una reforma fiscal con visión de desarrollo humano. Y es que la política fiscal, pues claramente por este tipo de casos que les decía, enfrenta una clara crisis de legitimidad. En materia de gasto público, en materia de cobro de impuestos, hay una percepción clara de ineficacia y de corrupción. Y acá nos llamaba la atención el estudio del Centro de Investigación en Administración, Economía y Gestión Tecnológica del TEC, donde plantean cómo un 20% de consultados cree que se utilizan los ingresos del gobierno en actos de corrupción. Un 92% dice que el gobierno debe ser más activo a la hora de recoger impuestos. Un 88% cree que debe haber una reducción de trámites y que se debe invertir en general. Es clara la preocupación de que se debe invertir mucho más en controlar la evasión. Entonces, claramente una forma de empezar a desatar estas amarras es otorgándole a una reforma fiscal una visión institucional enmarcada en un proyecto de desarrollo humano y, sobre todo, y algo muy importante, en la vida en general, pero en la política en particular, es pregonar con el ejemplo. Cuando no hay una consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace, claramente la crisis de legitimidad va a profundizarse. Entonces, hay algunos actos a nivel institucional que creo que son importantes.
y voy a resaltar algunos. No sé cómo voy de tiempo para calcular. Tengo 10 minutos. Todavía no hay tarjeta. No, 5. Ya me están enseñando una amarilla por allá. Porque bueno, en todo caso, tal vez me preparé para una exposición más larga, pero me interesan mucho las preguntas y algunos de los temas los vamos a poder contestar en las respuestas. Entonces, voy a ir punteando algunos de los temas nada más. La liquidación del presupuesto. En la Asamblea Legislativa se da un proceso de liquidación del presupuesto. Bueno, primero la Asamblea Legislativa conoce una parte muy pequeña de la totalidad del presupuesto de la República. La mayoría, el grueso de los presupuestos pasa por la Contraloría. Pero hay un ejercicio que es la liquidación del presupuesto. Igual que cualquier empresa va a hacer una liquidación para analizar cómo fue el gasto del año. Bueno, igual se hace en el Estado. Y creo que ese proceso de liquidación debe ser un claro ejercicio de rendición de cuentas. El tema, el rol que juegan los gobiernos locales a nivel de presupuestos públicos es fundamental a la hora de pensar cómo se le puede dar eficacia al gasto público. La lucha contra la corrupción en el Ministerio de Hacienda claramente debe ser una lucha frontal, ya que cuando vemos un ministro que no ha cancelado los impuestos, o cuando vemos personas que han estado en altas responsabilidades que no están cumpliendo con esos deberes, ¿qué legitimidad va a existir para demandar impuestos de otras personas? Entonces, la transparencia debe ser tan clara que incluso cuando se dan este tipo de debates, los grupos de presión que vienen a pedir exoneraciones tienen que ser mostrados y se tiene que decir con toda claridad a la población, bueno, si vamos a dar exoneraciones, ¿a qué grupo se va a privilegiar y por qué? ¿Cuál es la lógica política detrás de ese tipo de actitudes? En materia de gasto público, bueno, tenemos un gran problema, que es que este país dejó hace mucho tiempo de planificar. Cuando no se planifica, y ustedes lo saben bien, en una empresa no se puede hacer una evaluación adecuada, no se pueden hacer las proyecciones, no se puede realmente entrar a medir el impacto del gasto que se está haciendo en las distintas vertientes. Ese gran problema lo tenemos a nivel del Estado. Entonces, también hay que evaluar y con mucha rigurosidad todos los subsidios que existen hacia actividades productivas, entender que los subsidios no pueden ser permanentes, tienen que ser temporales y tienen que ser decrecientes en una economía. Cerrar claramente, bueno, ese ciclo de programación presupuestaria, la planificación, la priorización, la presupuestación, la evaluación de objetivos y resultados, el monitoreo de las metas y con esas herramientas poder proyectar con toda claridad la sostenibilidad del déficit fiscal y de la deuda pública. En materia tributaria, claramente Costa Rica y la reforma, decíamos, tiene que ser estructural, tiene que ser integral. Para eso hay que consensuarla con muchos actores políticos, sociales y productivos. Estamos en un país cuya carga tributaria con respecto al PIB es aún muy pequeña y tenemos que hacerla crecer, no pensando en hacerla crecer por crecer, ni pensando que es en función de una posición ideológica, de un Estado grande, un Estado pequeño. O sea, en estos momentos tenemos la clara necesidad de hacer inversiones profundas en materia de infraestructuras. Tenemos, desde los años 70 no se hacen obras de infraestructura importantes en este país, se ha dejado totalmente relegado el desarrollo de infraestructura y tenemos una economía que de esos años ahora ha crecido al menos 80 veces. Entonces, realmente no hay correspondencia en esas relaciones. Hay muchos temas en los cuales se pueden hacer inversión de estos recursos de forma urgente, así que no se trata de un tema ideológico, sino de un tema de que cualquier país desarrollado tiene
cargas tributarias muy por encima a las que tenemos nosotros como nación. Algunos no las tienen, pero es porque tienen o explotan el petróleo, tienen otro tipo de fuentes de ingresos como país. Para uno, ya me sacaron la tarjeta roja. Bueno, voy a hacer un cierre rápido, planteando algunas hojas de ruta, bueno, donde una primera etapa en esa hoja de ruta tiene que ser en un acuerdo nacional claro y contundente para combatir la evasión, un fortalecimiento de la administración tributaria, una segunda etapa donde atendamos temas centrales como va a ser la renta global, la renta mundial y la revisión integral de todas las exoneraciones vigentes. Y para cerrar, decirles que en esa ruta y en ese camino, una excelente legislación en materia tributaria no va a tener ningún efecto, tanto en la estructura como en la carga tributaria, a menos que nos basemos en una reforma integral, legislativa, administrativa, institucional y cultural. Aparte de los presupuestos técnicos, legales e institucionales, son necesarios 3 elementos de carácter político que son fundamentales. Una estrategia política del proceso de reforma, tanto los acuerdos políticos partidarios como a nivel legislativo. Una elaboración clara del contenido de la propuesta de la reforma, es decir, acuerdos sociales también entre los distintos sectores sociales y productivos. Un claro reconocimiento de los errores del pasado que se han venido cometiendo, pero sobre todo lo más importante, lo imprescindible, lo que nunca puede estar ausente, es el ejemplo y la coherencia en la política pública que se está teniendo. Muchísimas gracias y disculpen el minuto de más. Francisco Sancho Mora, investigador y coordinador del Programa de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional, máster en Economía y Planificación del Desarrollo. Ha cursado estudios en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Honduras y la Universidad Internacional de la Florida. Fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de 1991 a 1995. Vicerrector de Desarrollo de la misma universidad en el periodo 1995-1998 y miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional en el periodo del 2005 al 2010. Recibámoslo con un gran aplauso. Muy buenas tardes. Voy a tomar la información de ser un académico. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los muchachos que me invitaron, a la profesora, mucho profesor me visitó en la oficina de la Escuela de Economía para acompañarlos esta tarde y como intercambiar con ustedes algunas de las ideas que nosotros hemos manejado como programa de estudios fiscales. Por supuesto, un gusto estar en una mesa. En otras ocasiones hemos estado colaborando con los señores y señoras del PAC en algunos temas de interés. La suerte que como que está a menos servida para empezar a plantear una serie de cosas. Lástima que como acá no podemos tener un debate más fuerte, una coincidencia en media de algunos puntos centrales, entonces como que no se presta mucho debate, pero igual la idea es tratar de socializar con ustedes lo que nosotros hemos hecho a nivel del proyecto. Y siempre que me invitan a una actividad de este tipo, uno de los líos que tengo yo es cómo hacer la presentación lo más corta posible, porque hay un montón de material que uno quisiera transmitir. Entonces yo traté de extraer algunos elementos que para mí son fundamentales de transmitir y provocar una discusión con ustedes. Vamos a ver cómo coordinamos con mi compañero. Son las tablas, hacer partes. No, exacto. Como planteó Juan Carlos, esto es un viejo problema que no se resuelve. Hay toda una reseña histórica para los que tenemos más años, que trascienden una serie de administraciones
los años recién pasados. Entonces hay una historia, repito, que me adelanta mucho y me plantea que si bien es cierto, el tema está, pero también el tema no lo hemos logrado resolver. Lo que significa que es una tarea pendiente y apostaría con cualquiera de ustedes que esto va a ser un tema de campaña política, la próxima campaña electoral, y va a ser el elemento central de quien va a gobernar los próximos 4 años. Va a tener que entrar cuando entre al Ejecutivo con un librito o con un cuaderno bajo el brazo, planteando qué se va a hacer en materia fiscal, porque lo que es cierto, lo que se ha hecho es incompleto, parcial, paliativo, que no resuelve el problema fiscal. Ahora, yo sí quisiera destacar una cosa, porque en economía uno piensa, en las ciencias uno piensa que las cosas son neutras, cuando se entiende. Porque es cierto que aquí no hay nada neutro. Cuando hablamos de política fiscal, efectivamente estamos hablando del manejo de un juego de intereses políticos y económicos que de una u otra forma van dibujando en la política fiscal. Hay un trabajo reciente en el cual estamos comprometiéndonos funcionando en la campaña esta tarde, que es todo el tema de cómo las élites inciden en el tema de la política. Da suerte que aquí no hay como una neutralidad que te permita decir que estoy en un laboratorio haciendo un ensayo neutro a la margen de la sociedad. Por el contrario, efectivamente, todo lo que planteamos está tenido por ese tipo de cosas. Y el otro aspecto que para mí es fundamental es que el tema fiscal no es un tema de balances, únicamente de balances de gastos e ingresos. El que piensa así, a lo mejor tiene una visión muy contable del tema fiscal. Cuando hablamos del tema fiscal, muchachos, estamos hablando de la sociedad que queremos y estamos construyendo. Y entonces, efectivamente, es un tema que nos afecta a todos por igual. Es decir, todas las medidas de política fiscal, de una u otra forma, tienden a afectar a la población. De tal suerte que es un tema para mí fácil de plantear, probablemente muy difícil de resolver, pero en el cual ninguno de nosotros está ajeno. Ninguno de nosotros está ajeno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cotidianidad, con la historia reciente y un poco lejana de lo que hemos querido construir como sociedad. La política fiscal, en teoría, especialmente más en ese tema, probablemente responde, entre otras cosas, a 3 elementos que para mí son fundamentales. Una cosa que tiene que ver con la política fiscal y el crecimiento económico. Si yo puedo utilizar las herramientas de política fiscal para lograr crecimiento económico, igual para lograr estabilidad económica e igual para lograr equidad social. Y pareciera ser que en las 3 tenemos nosotros una nota que no nos permite seguir ir a Schopenhauer. Es decir, en todas nosotros estamos mal. Probablemente en lo que tiene que ver con la generación de estabilidad es donde se ha apuntado con mayor fuerza, pero el tema del crecimiento ha quedado rezagado y el tema de la equidad social más que rezagado. Yo lo planteaba Juan Carlos, efectivamente es este continente es más desigual, no es más pobre, más desigual, y Costa Rica es uno de los que va a la vanguardia, desafortunadamente, en esa desigualdad. Nosotros hemos planteado que hay un problema estructural que tenemos que resolver. Y aquí ya nos estamos metiendo con la ecuación gastos e ingresos. ¿Cómo resolver el tema de que los gastos son mayores que los ingresos? ¿Verdad? Pues con qué. Me aparté de esa visión más general y me ubico en la lógica más pragmática. ¿Qué tenemos del lado de los ingresos? Tenemos impuestos muy concentrados, ahora lo vamos a ver, una alta evasión y legislación inadecuada y una baja carga tributaria. Del lado del gasto público que tengo, áreas de gasto descubiertas, fondos de inversión pública, liquidez legal y gastos sin fuentes y baja eficiencia e impacto. La suerte que la balanza se me balancea en lo que tiene que ver con el gasto es mayor que los ingresos. El tema aquí es cómo procurar un equilibrio o incluso cómo procurar que los ingresos sean mayores que los ingresos. Y aquí hay toda una discusión, y don Carlos, probablemente estamos aquí en persona, en el sentido de por dónde le entro a esto. Nosotros asistimos a un proceso en el cual no logramos aprobar una reforma fiscal que de por sí era deficitaria, como propuesta. Y hoy día la discusión, si ustedes se ponen a ver en los periódicos, se centró alrededor del tema de los gastos. Es decir, el tema es un tema de gastos. Nosotros desde el programa muy modestamente decimos, no, el problema no es de gastos, el problema es de ingresos. El problema es déficit está generado por ingresos. ¿Y por qué planteamos esto? Porque lo que es cierto es que hay una serie de necesidades sociales que no están cubiertas. Que no están cubiertas y que deben a lo mejor de meterse en más recursos.
digamos, que revisar la eficiencia del gasto. Estamos claros en eso. Pero creemos que deberíamos de centrar la discusión en el tema de los ingresos más que en el tema del gasto. Ese problema estructural, ¿cómo se me refleja? Bueno, se me refleja en un déficit permanente. Desde el 91 hasta el 2013, con una proyección que hicimos nosotros, vemos que estamos en el eje de las X en los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Donde el 2012, al igual que el 94, es uno de los picos más bajos en términos de ingresos. Hubo dos excepciones, que el 2007-2008, donde presentamos un superávit, pero que fue fortuito. La tendencia es que hay un déficit permanente como resultado de la expresión del problema estructural que les recuerdo. Aquí yo les voy a plantear los datos y espero que en el debate podamos complementarlos, porque si no, me sacan la tarjeta rápido. Ahora sí, veamos el otro plano. Yo tengo el gasto público en rojo y la carga tributaria en azul. ¿Qué es la carga tributaria? Es lo que yo recaudo. Y vean que la carga tributaria, dependiendo del año, se mueve del 15 al 13. ¿Verdad? Es decir, podemos pensar en un 14% como carga tributaria, como ingresos. Y yo solo les voy a decir una cosa. Fíjense que afortunadamente hubo un acuerdo de la Asamblea Legislativa donde se comprometía que la educación iba a tener un 8% del PIB. ¿Verdad? Lo que significa que si yo tengo una carga tributaria de 14%, solo me está quedando un 6% para hacer todo lo demás que no sea educación. ¿Verdad? Y estamos hablando de seguridad ciudadana, de una serie de programas sociales. La suerte que ahí es donde empieza a jugar el arte de ver cómo me alcanzan los recursos para poder atender el conjunto de necesidades. Pero sin duda alguna, vemos que hay un brecha entre el gasto público y la carga tributaria. Y tenemos que resolverlo de alguna forma. Y entonces eso nos conduce al tema de los impuestos. Y que es un tema muy complicado. Probablemente aquí todos somos conscientes de que es necesario tener más impuestos, pero a la hora de que me cobren impuestos, yo no quiero pagar impuestos. ¿Verdad? Y obviamente, a lo mejor con razón, no quiero pagar impuestos. Como planteaba Juan Carlos, si yo no veo que se me retribuye el impuesto a mí en condiciones mejores, que es una calidad de vida, frente a mí no me hacen pagar impuestos. Trato de buscar la forma de cómo lo hagan. Ese es un aspecto central. Y el otro, que hay un problema de poca conciencia tributaria, que invisibiliza un problema que es fundamental. Hicimos un estudio desde el 60, una predicción que tiene que ver con el PIB per cápita y la carga tributaria. Vean que la carga tributaria, más o menos, se lo han mantenido a nuestros picos, que es 75-85, que es bajo, como digo, Juan Carlos, y lo que es cierto es que el PIB per cápita en dólares me ha crecido. Ahora ustedes me dicen, bueno, ¿cómo en los años 60 y 75 tengo una carga tributaria tan grande con un PIB per cápita tan pequeño? Ahí hay una explicación que tiene que ver con la apuesta que se hizo al modelo de desarrollo. Cuando yo empiezo a abrir la economía, empiezo a desgravar rápidamente lo que tenía que ver con las exportaciones, y eso de una u otra forma me generó un hueco que tuve que llenar de alguna forma. Ahora vemos cómo se llenó, que es más sobre la base del impuesto de ventas, y entonces lo interesante aquí es que se me genera un hueco y lo relleno después con algo alternativo, pero que no fue planificado. Es decir, yo podría apostar que nunca se me dio el efecto que iba a tener el proceso de reclamación en lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Aquí es importante mencionar dos cosas. Ustedes que estudian administración, que hay una discusión que tiene que ver con la subvaloración del PIB. No sé si han escuchado, es que el PIB nuestro está subvalorado, es que es más. Y el otro tema es que en el último censo parecía, uno esperaba que iba a haber 350.000 personas más, y no hubo 850.000 personas más, sino que hubo 850.000 personas menos. En tal suerte que el nuevo cálculo del PIB per cápita podría ser más elevado. ¿Cuál es la situación nuestra a nivel regional? Estamos en 2010-2011 y vemos cómo Costa Rica y Honduras son los países que tienen un mayor déficit. Y yo apostaría a plantear que es en Costa Rica donde no se han logrado reformas fiscales importantes.
¿Cuál es esa composición de los tributos que es parte de montar ya en el argumento de esto? Como pueden ver, estamos trabajando con impuestos fundamentalmente directos e indirectos al 2008. Hay datos más recientes. Ustedes se acuerdan que en 2008 ya hubo una manifestación de la crisis, entonces eso logra que el periodo sea un periodo medio atípico. Aquí estamos trabajando con un periodo más típico que es 2008. Sin duda alguna, los impuestos indirectos ocupan el espacio más importante. ¿Y cuál es el impuesto indirecto? Bueno, el impuesto de los que quisieron transformar el IVA, pero no es un tema de ingresos, sino que hay todo un proceso para que lo que evidencia aquí es que el soporte de los tributos está en los impuestos indirectos y no en los impuestos directos. ¿Cuál es la tesis nuestra? Bueno, que nosotros creemos que la carga tributaria tiene que aumentar considerablemente, pero sustentada más en impuestos directos y menos en impuestos indirectos. Y por eso es que manifestábamos, cuando se discutió la reforma fiscal, que pasar del 13 al 14%, ellos hablaban del IVA, nosotros decíamos era total y absolutamente regresivo, que lo que tendríamos que hacer es gradualmente empezar a grabar lo que tiene que ver con los impuestos directos. Esa es una fotografía, pero es una fotografía de cuál es la estructura y a qué hemos apostado. ¿Cómo llenamos el hueco que generó la apertura económica con los impuestos indirectos? ¿Cuál es la distribución de los ingresos por tipo de impuesto? Y aquí hicimos una comparación: Costa Rica, Centroamérica, América Latina y la OECD, que son los países más desarrollados. ¿Okay? Tenemos el impuesto de renta. El impuesto sobre la renta en nuestro país es un 26%, contra el impuesto de bienes y servicios, que es un 69%. Si nos vamos para este extremo, vemos que en los países más desarrollados el impuesto de renta es un 49%, casi un 50%, y el impuesto, hagámoslo sinónimo, ventas o IVA, es un 41%. Entonces hay una estructura totalmente diferente. Por eso es que no logramos el tema de equidad social. ¿Por qué? Porque estamos apostando al impuesto de ventas y no al impuesto. Incluso estamos peor que Centroamérica. Ellos están en 31.79 y América Latina en 31. De lo que se trata entonces, para uno más claro, es tratar de invertir la curva. Es decir, que el soporte sea impuesto de rentas y impuesto de ventas. ¿Cuál es el principal reto ahora sí en impuestos sobre la renta? Decíamos, tenemos los ingresos tributarios en la OECD es un 26.7. Y aquí no estamos hablando de cargas sociales, sin cargas sociales. En América Latina 15.3 y en Costa Rica 14.9 para el 2017. ¿Qué es lo que es impuesto de renta? Es la diferencia. La OECD tiene 13.3, América Latina 4%, y nosotros estamos por debajo de América Latina con un 3.9. Ahí es donde está el problema. Eso es lo que hay que resolver. Y de repente aquí podemos transmitirle a don Juan Carlos esa idea con mucha cosa. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dentro del impuesto de renta, ¿qué en particular? Eso. Lo que tiene que ver con la renta personal. Porque con la renta empresarial, si bien es cierto, estamos rezagados, 3.9, Costa Rica 2.7, en lo que es renta personal, la OECD tiene 9.4 y nosotros 1.1. De tal suerte que si los números no nos mienten a nosotros, ahí es donde hay que analizar el tema de los tributos. Y yo lo dejo para discutirlo. Lástima, repito, que no hay empresarios aquí, no hay alguien que trabaje como independiente, que nos permita entrar en ese tipo de cosas. A nivel del gasto que tenemos, tenemos el gasto corriente, que nos lo compone fundamentalmente el tema de remuneraciones y transferencias como más pesan. El gasto corriente y por aquí el gasto de capital, que es la inversión de infraestructura, que está como pero bueno, ahí es la composición del gasto. Y destaco el tema de las remuneraciones. Y no es casual entonces que ahora la discusión a nivel nacional, como Carlos, esté centrada alrededor del tema de los salarios, ¿verdad? Y los derechos de comisiones productivas. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el elemento que en teoría yo tengo que atacar si no voy del lado de gastos. Si abandono la tesis de que es el tema del impuesto de renta y voy al lado de los gastos, yo digo, bueno, el tema de las remuneraciones es lo que hay que atacar y es lo que están haciendo. Ustedes siguen la prensa en estos días
Viéndolo desde otro ángulo, vemos que en esencia remuneraciones y transferencias ocupan más del 50%. Si yo quiero bajar el gasto, eso es lo que voy a tener que hacer, no otra cosa. Hay un tema que yo sí quería mencionar con mucho énfasis, que es el siguiente. Si yo no logro resolver la ecuación, ingresos y gastos, con más tributos, por recorte del gasto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, financiar a través de qué? De deuda, ¿verdad? Y entonces yo imagino que ustedes están familiarizados con el tema por la discusión que se hace en la legislativa y en el Plan Nacional en relación al tema de los eurobonos, ¿verdad? Pero en esencia lo que estoy haciendo yo, ¿qué es? Bueno, tratando de resolver, que es un paliativo, el tema del déficit fiscal a través de la deuda. Como que yo tengo una tarjeta de crédito, no que es para voy a financiar mi tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Por deuda. Lo cual, en el largo plazo, vamos a enfrentarnos con la necesidad de cumplir con los compromisos, pero además es una salida que no es la más adecuada. Ya vi la tarjeta amarilla. No es la más adecuada. ¿Y por qué no es la más adecuada? Porque estoy tirando la pelota para adelante. Yo no sé si Juan Carlos coincide conmigo. Yo termino esta administración, resuelvo el tema, pero no le estoy resolviendo. Porque le estoy resolviendo con deuda. Y por eso aquí empezamos a mencionar el tema de los gastos de interés, ¿verdad? Tenemos como los gastos de interés podrían empezar a subir de una forma creciente que haga mucho más grave el problema fiscal. ¿Qué es lo que ha pasado con las tasas de interés? Y yo no sé si ustedes han estado al tanto de eso. Está la tasa básica pasiva definida por el Banco Central, que es un promedio donde hay un comportamiento que va aproximadamente del 8% al 10.50%, y ahí está metida. Eso nos repercute y nos afecta a todos los padres de ustedes que tienen casas que no han pagado y tienen deudas con los bancos, a la gente que quiere invertir, porque la tasa de interés está creciendo. Entonces, como que hay un problema nacional que hay que resolver, y que en estos días doña Laura llamó a la banca pública para ver qué hacían para bajar las tasas de interés, porque está premiando la cosa, pero además está haciendo el déficit más grande, porque el Estado tiene que pagar la deuda y al presentar tasa de interés obviamente va a tener que pagar más. Ahí aparece el tema de los eurobonos, que son títulos emitidos por el gobierno en moneda extranjera afuera, donde pueden participar no solo los de afuera, sino que también los de adentro, que es un aspecto para mí fundamental. Es una forma para mí de financiar el problema del déficit, de generar una alternativa a lo que tenemos. No se generó para bajar tasas de interés, así fue como lo vendió el gobierno, pero no fue para bajar tasas de interés. Incluso la discusión, y ahora veníamos y tomábamos una entrevista para el mismo de para acá, qué va a pasar con las tasas de interés y cuál va a ser el efecto de los eurobonos en la tasa de interés. Lo que es cierto es que los eurobonos, el efecto que vemos nosotros se va a ver en el primer trimestre del año entrante, y podría afectar efectivamente en la tasa de interés bajándola. Sin embargo, si sucede un fenómeno que se dio en el pasado y que podría darse ahora, a lo mejor no tiene el mismo efecto. Lo baja. ¿Qué es lo que sucedió en el pasado y está pasando ahora? Que mucha gente, la gente que tiene posibilidad de invertir a nivel nacional está comprando eurobonos. Es decir, se está trasladando al mercado internacional y entonces compra el eurobono afuera. ¿Eso qué hace? Bueno, que efectivamente la oferta monetaria, para decirlo así, se me contrae. ¿Por qué? Porque estoy trasladando y comprando afuera, y probablemente eso pueda tener un comportamiento adverso para el comportamiento, valga la redundancia, de la tasa de interés. Es decir, podría ser que no se dé esa disminución que estamos esperando. Pero además, un elemento colateral que es importante es que la protección de la banda inferior del tipo de cambio por el Banco Central hace que periódicamente el Banco Central esté comprando dólares. No sé si ustedes ya dan seguimiento a esto, pero cada vez que se sitúa 500 colones y empieza a bajar más de los 500 colones, el Banco Central compra. Bueno, ¿cómo compra dólares? Compra dólares. Eso significa que tira dinero a la circulación y hace que la inflación, que es uno de los elementos que empiezan a tasa de interés, empiece a bajar. De tal suerte que el comportamiento a lo mejor no es tan certero en lo que tiene que ver con el efecto de los eurobonos con la tasa de interés. Dale, ya no más tiempo. Para concluir, coincido con Juan Carlos, hace falta una
corregir la evasión, ya hay un proyecto de ley aprobado, yo no sé si los frutos van a ser tan en corto plazo y qué significa a nivel de porcentaje, si se ha medido o no. Nosotros consideramos que podrá ser lo más un punto que se recupere, igual la eficiencia de la recaudación, como que son coincidencias que por dicha Juan Carlos me las planteó y ya que me logré el tiempo. Ya me sacaron la tarjeta roja. La idea es sobre esa lluvia de ideas, yo no sé si los a todos llegan con las ideas, tratar de ver cuáles son los puntos que tienen interés y poder tratar de resolver. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas para el diputado Juan Carlos López. Que se recaudan sus impuestos. ¿Cuáles cambios legales se requieren para mejorar la recaudación? ¿Se requiere asumir un papel inquisitorio como el anglosajón para mejorar la recaudación? ¿Qué puede hacer en la relación a sistemas informáticos para mejorar la recaudación? Todo lo anterior considerando que gran parte del problema está en el bajo nivel de recaudación. ¿Por qué en vez de crear una nueva política fiscal no se buscan mecanismos que eviten los problemas de evasión que tiene el país? ¿Qué métodos o herramientas considera que podría utilizar el gobierno para mejorar la recaudación de impuestos y disminuir la evasión de los mismos? Renta global y renta mundial, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lograr el acuerdo nacional para luchar contra la evasión fiscal, principalmente cuando los evasores son grandes empresas privadas? Muchísimas gracias por las preguntas. Espero poder contestarlas todas según la idea de quienes las plantearon. Y si en algo me quedo sin contestar, pues por favor no duden en preguntar si es que hay el espacio. Y varias de las preguntas se conectan, entonces voy a tratar de asociar algunos de los temas. Primero, cuando hablamos de cuáles son las medidas para una reforma integral, primero tenemos que tener claro y cuáles serían las primeras medidas que hay que tomar. Creo que claramente la primera señal que hay que dar es una señal de coherencia desde el gobierno y desde el Estado, lo que planteé en mi presentación. No podemos ir a pedir impuestos cuando no se da una señal clara de coherencia, tanto a nivel del gasto público como una señal clara de que realmente se están tomando las medidas en torno a la evasión sobre los impuestos existentes. Pero lo que quiero plantear acá es que si damos esas medidas, sí es necesario hacer una reforma en materia tributaria. O sea, no es suficiente si solo logramos mejorar la recaudación vía controles de elevación y si hacemos un mejor gasto público. Y eso lo vemos cuando vemos cómo los países desarrollados definitivamente tienen una carga tributaria mucho más alta que la nuestra. O sea, no hay país que se pueda desarrollar sin impuestos. Entonces los impuestos son necesarios. Lo que pasa es que, insisto, no podemos en un gobierno empezar por el lado de los impuestos cuando claramente no se han tomado las otras medidas que deben de ser las prioritarias, cuales fueran las mejoras en la recaudación y sobre todo las señales de que se está combatiendo realmente la corrupción. Es que con los niveles de corrupción que este país ha alcanzado, y cómo claramente lo que se ve son señales no de que se están atendiendo, sino señales
de impunidad más bien, bueno, y claramente no es un mensaje adecuado, y claramente eso pues lo que hace es que la gente diga, no, yo no quiero pagar, y yo voy a ver qué escudos fiscales utilizo, o voy a ver cómo escondo los ingresos que estoy recibiendo, porque no le quiero dar al Estado. Bueno, eso es parte de los cambios culturales que hay que hacer, pero el primer ejemplo se tiene que dar desde el propio gobierno. Yo creo, como lo decía en la exposición, que podemos ver ejemplos positivos en distintas latitudes y en distintos modelos, pero no podemos importar ningún modelo y decir, bueno, vamos a copiar el modelo finlandés o el modelo de Dinamarca o el modelo de Estados Unidos, de Brasil o de cualquier país. Creo que es necesario hacer las adaptaciones a nuestra realidad. Lo que sí es cierto cuando vemos otros países es que claramente los países desarrollados, como nos lo mostraba la exposición de don Francisco, claramente tienen un énfasis en renta. O sea, es el impuesto de la renta donde se está recaudando más, que es el que mide definitivamente el tema de la riqueza que se hace en una economía, y los impuestos indirectos son mucho más bajos en la relación que se da. Entonces yo creo que eso claramente sí es parte del modelo al que tenemos que perseguir, y ahí es cuando hablo de una reforma de carácter estructural. Si hacemos pequeñas reformas y nos mantenemos con impuestos, pues pequeños cambios en ventas, o pensamos que una reforma pasa por simplemente subir el impuesto de ventas o solamente pasar de ventas a IVA, pues claramente esa no es el camino y la solución. Y ahí creo que las reformas que se han planteado hasta ahora, sobre todo la última, no cumplían con ese cambio de carácter estructural que sí requiere el país. Entonces, y hay cosas que son, digamos, cambios legales que hay que hacer cuando hablamos de ese cambio en la reforma estructural, pero también hay muchos cambios que son administrativos. Bueno, el tema de la informática y el tema de cómo se pueden empezar a cruzar variables cada vez de una forma más sistemática para poder hacer una mejor recaudación. Cómo se pueden hacer esos cruces, sobre todo, como lo planteaba también muy bien don Francisco, en el tema de las rentas personales, porque hay muchas personas que tienen ingresos altos a nivel personal y no contribuyen en nada. Aquí el grueso de las contribuciones, sea desde quienes somos asalariados y desde las empresas más formales, justamente, porque aunque puedan tener esquemas de protección en los llamados escudos fiscales, claramente, por ejemplo, muchas profesiones liberales tienen esquemas de evasión que hay que corregir, y coincido totalmente en que por ahí hay que concentrar esfuerzos. Entonces los sistemas informáticos pues claramente nos permitirán empezar a hacer esos cruces y poder mejorar en lo que es la recaudación. Si hay que ser inquisitorio, yo creo que lo que hay que hacer es legal. O sea, hay que tener una ley clara, y esa ley sí hay que ser muy contundente en que aplique igual para todos. O sea, el problema con las leyes es cuando empiezan a aplicarse para un lado de una forma y para el otro lado de otra forma, y ahí se genera pues todo un cuestionamiento al sistema y cómo está operando. Entonces, en ese sentido, sí hay que ser muy categórico en la aplicación de la ley en el momento en que existe. Entonces, pues los métodos y herramientas que se pueden dar a nivel del Ministerio de Hacienda, pues son de muchos tipos, pero pasan mucho por el manejo de la información. Creo yo que también pasan mucho por no todo se resuelve detrás de un escritorio, detrás de una computadora. A veces también basta con ir
al campo, al terreno y ver cuáles son las realidades económicas que se están viendo y hacer ese tipo de constataciones. Creo yo que hay que combinar tanto el papel y los bytes con el caminar y ver y visitar también algunas actividades económicas. Y entonces, bueno, cuando hablábamos de las reformas legales que hay que realizar, planteábamos el tema de la renta mundial y de la renta global. Por renta global hablamos de cuando uno empieza a sumar los distintos ingresos que una persona tiene independientemente de la figura jurídica que se utilice. Por ejemplo, Mónica va a tener ingresos como cuando tenga su empresa, pues va a tener ingresos como empresaria a partir de una sociedad anónima probablemente. Bueno, digamos que por la sociedad anónima tengo una utilidad de 2 millones de colones al mes, ¿verdad? Pero además Mónica puede dar como persona física, eventualmente puede dar una consultoría y se puede ganar un mes 1 millón de colones y el otro mes X monto. Y puede tener además, digamos que eso se fue haciendo capital y además tiene algunas casas de alquiler, ¿verdad? Y entonces esas casas de alquiler, ¿cómo? Es cierto que estás enojado. Sí, que ya tiene toda esa plata. No sabemos. Vea, cuando empieza a acumular una serie de ingresos, lo que hace este sistema de renta es que se suman todos los rubros independientemente de si lo hizo Mónica como persona física, si lo hizo una empresa u otra empresa que ella tiene. Hay una sumatoria y lo que se está viendo es pues la riqueza que una persona, al fin de cuentas la riqueza no es de las empresas, siempre al final hay alguna persona física detrás y entonces es eso lo que entra a grabarse. Y por renta mundial también hablamos, bueno, de los ingresos en un mundo cada vez más conectado, de los ingresos que se vienen dando. Porque Mónica puede, además de tener todo eso en Costa Rica, puede ser que tenga un apartamento en París y que tenga alguna inversión en pozos petroleros en Arabia. Y bueno, todos esos ingresos también tendrán en su momento que captarse bajo una misma figura. Bueno, a grandes rasgos, y como ya me sacaron la tarjeta, creo que abarqué algunas, espero la totalidad de las preguntas que se estaban haciendo. Me gustaría que algunas de las propuestas que hacemos, me permito hacer el comercial, en la página mendoza.cr, pues pueden ver algunas ideas que hemos planteado en estos temas y en otras áreas de la economía que creo que es importante pues que podamos entrar a debatir. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo equilibrar ingresos y gastos? Voy a tratar de responder todas las preguntas. ¿Cómo equilibrar ingresos y gastos? Pues ya lo planteé. Yo creo que aquí hay una discusión que tienen que tomar los dos lados de la
estar con la chaqueta de muerto para entonces imposibilitar la posibilidad de pensar que yo puedo grabar las conversaciones. Nosotros terminamos hace poco un estudio, Carlos Somos, sobre el gasto tributario. El gasto tributario es lo que deja de percibir el gobierno por tratamientos diferenciados, donde están zonas francas y donde está la canasta también, la canasta básica, ¿verdad? Que está exonerada. Bueno, eso representa un 5.8% del PIB. Ese 5.8, más o menos un 2%, es el llamado sector empresarial. Que cuando solo avisar, repito, que vas a empezar a grabarlo, empiezan las amenazas. Así como pasó con el Tratado de Libre Comercio, empiezan las amenazas de que se va a un país. Y en un contexto donde las cosas no están bien, aquí lo vinculo con otra de las preguntas que decía también a Juan Carlos. Fíjense que hay empresas, y van a decir que la tengo contra ellos, porque yo lo siento en todas las charlas que me invitan y no me decir aquí lo voy a hacer nada. Hay una empresa cooperativa que es exportadora en este país, que yo me atrevo a decir que la producción de ustedes paga más impuestos que ellos no pagan impuestos. Y ustedes saben a qué cooperativa me refiero, ¿no? La cooperativa de los mismos, no pagan un económico de impuestos. Es decir, pagamos más nosotros, como ciudadanos a través del salario, que una empresa de ese tipo. Y eso no puede ser. O sea, si eso sucede en este país, las cosas no están bien. Es el mejor indicador que me permite decir que hay que revisar. En el caso de Pacheco, si me refiero a Pacheco, el presidente no hubo superávit. Cuando se presentó superávit fue en la administración de Oscar, digamos, Zúñiga, como ministro de Hacienda, efectivamente, bueno, hay un crecimiento de la economía importante. Además, la gente pagó, yo no sé si asustada, pero la gente pagó impuestos. Aquí hay un aspecto importante, Juan Carlos, que hay que tomar en consideración. En economía y en la vida, el desarrollo no es lineal, no es continuo. Ustedes pónganse a revisar su vida y se dan cuenta que no es continuo, es muy cíclico. No es ni nada, eso ya lo dice hace algunos años. Bueno, igual, la economía es cíclica. La economía tiene subidas y caídas. Y a veces las caídas son más pronunciadas que las subidas. Pero lo que es cierto es que es cíclico. Yo lo que creo es que la política fiscal debería responder al ciclo económico para no estar inventando sobre la marcha aspectos para neutralizar caídas o subidas. Debería existir una política fiscal permanente, sostenible, que considere el comportamiento de los ciclos. Yo no sé si estoy pensando muy volado, pero lo que es cierto es que eso es lo único que nos permite a nosotros empezar a pensar en que podemos salir del temor fiscal. Y el tema de la progresividad, que me pareció un muchacho o una muchacha, no sé, es fundamental. Todo impuesto de ventas es regresivo, porque no toma en consideración las diferencias de ingresos. El impuesto de ventas tanto lo paga una persona de escasos recursos, que esté en un quintil en mejores condiciones, hasta el que está en un quintil en mayores condiciones. Y por tanto hay una gran regresividad. El impuesto de la renta no. El impuesto de la renta de por sí es progresivo, lo que hace que